Bendiciones y buenos días, familia. Damos gracias al Señor por este día que ha hecho el Señor. Aquí estamos una vez más estudiando y leyendo juntos la Biblia en un año. Ya estamos en el día 184. ¡Wow! Tremendo, tremendo está esto en el estudio de la palabra. No se pueden perder el libro de Reyes, eso está tremendo. Ahí les va a hablar qué pasó después de la muerte de Ezequías. En el libro de Hechos tampoco se lo pueden perder porque habla del discurso de Pablo delante de los judíos en Jerusalén que querían matarlo. Esto está tremendo todos estos estudios que estamos llevando a cabo, pero bueno, hoy en este día número 184 vamos a estar estudiando Segunda de Reyes 22 del 3 al 20, Segunda de Reyes 23 del 1 al 30, Hechos 21 del 37 al 40, Hechos 22 del 1 al 16, Salmo 1 del 1 al 6 y Proverbios 18 del 11 al 12. Y quiero leer este libro de los Salmos, este Salmo número 1, que es un salmo espectacular y habla sobre la dicha que tiene el justo de creer en la palabra de Dios. Y dice así: Salmos 1 del 1 al 16. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quiere decir, cuando habla aquí de un escarnecedor, es alguien que se sienta a criticar a los demás. Esto está tremendo. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que si tú haces estas cosas, si tu delicia está en la ley del Señor, en la palabra de Dios, y tú meditas esa palabra de día y de noche, dice la palabra que serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Aquí las aguas, las corrientes de aguas hablan del Espíritu, del poder que da el Espíritu Santo, del discernimiento y la sabiduría que trae el Espíritu Santo a tu vida. Entonces tú eres como un árbol plantado junto a esas corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esto es poderoso y todo lo que hace prosperará. Quiere decir que darás muchísimo fruto porque la palabra de Dios, cuando llega a tu corazón y hace rema en tu alma, comienza a dar fruto porque empiezas a meditar en esa palabra. Es algo tremendo. Y dice, esta es la desgracia de los malos, aquellos que no siguen la palabra de Dios, aquellos que nunca leen la palabra, aquellos que no quieren conocer al Señor. Dice así el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí vemos cómo el Señor nos ordena y nos dice que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de malos. Y ahí a veces tenemos que ver qué consejos estamos escuchando y qué palabras estamos escuchando de otras personas. Tenemos que discernir si son buenas o si son malas. Ahí tiene que haber un discernimiento, ¿verdad?, de parte nuestra. Es interesante porque cuando nosotros vemos lo que es la meditación, y aquí la palabra dice meditación, y aquí la meditación no es la meditación oriental. Ok, no es que traigas un Buda en la casa o que empieces a meditar en la casa como meditan las personas en el oriente, porque esa meditación oriental, el objetivo es vaciar la mente. Y eso es muy peligroso porque una mente vacía puede presentar una invitación abierta a un espíritu de engaño, un espíritu demoníaco que pueda llegar y meterse en tu mente. Es por eso que tu mente tiene que estar saturada y llena de la palabra de Dios. Por eso la palabra dice, transformaos por medio de vuestro entendimiento, por medio de vuestra mente, porque ahí está la batalla tuya y mía está ahí en la mente. Ese es el campo de batalla del ser humano. Es por eso que tu mente no puede estar en blanco ni puede estar vacía. Porque cuando tú vacías tu mente, entonces, ¿qué estás dejando entrar en tu mente? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Porque mucha gente medita, mucha gente practica yoga, practica muchas cosas. Eso no es de Dios. La palabra dice que nosotros tenemos que tener nuestra mente
¿verdad? Alineada a la mente de Cristo. Pero pastora, ¿cómo hacemos eso? A través de leer la palabra. Cuando tú empiezas a leer la palabra, esta palabra comienza a entrar en tu alma y tú empiezas a digerir. La meditación no es solamente leer. A veces yo he estado estudiando la palabra y me he quedado estudiando un salmo una semana entera. El Señor dándome revelación de ese salmo, ¿verdad? Dándome iluminación, porque la palabra tiene que tener revelación e iluminación para que entonces puedas entenderla. A veces has leído un salmo 5 veces y no has recibido nada. Cuando lo lees nuevamente, o la palabra, cualquier otra palabra del Señor, ahí te das cuenta que hubo algo que llamó tu atención, hubo algo que hizo rema en tu corazón y se quedó ahí. Eso quiere decir que ha sido iluminado por la palabra, esa palabra ha hecho rema en tu corazón y ahora la vas a poner en práctica. Y esto es pensando cuidadosamente cada día, cada palabra, cada frase, y a veces te la tienes que explicar a ti mismo. Y entonces después tú agarras esa palabra y en oración, entonces ahí tú tienes herramientas para orar. Porque si tú no conoces la palabra, entonces ni meditas en ella, tú no vas a tener las herramientas de la palabra cuando tú necesitas orar. Porque cuando tú oras, tú necesitas conocer la palabra para entonces fortalecer tu oración con la palabra de Dios. Y tú dices, Señor, tu palabra dice. Y como tu palabra dice, y entonces tú dices la frase, dices aquello que te acuerdes en la palabra, to back up your prayer, ¿verdad? Para que tu oración esté respaldada por la palabra. Y ahí es donde esa palabra empieza a cobrar fuerza. Es algo interesante, ¿verdad? Porque muchas personas creen que por solo leer no meditan. Y esto no alimenta tu alma, no alimenta tu alma. Tiene que ser algo donde tú estás alimentándote de la palabra, pero a la misma vez tú digieres la palabra para que esa palabra comience a alimentar tu alma. Acuérdate, todo es posible en el Señor, pero nosotros tenemos que ser esas personas piadosas, ¿verdad? Que nos mantenemos siempre obedeciendo la palabra del Señor. ¿Por qué es bueno meditar la palabra? Porque en el momento más difícil de tu vida, esa palabra que hizo rema en tu corazón, que nunca se te va a olvidar, en el momento más difícil, en el momento de la prueba, en el momento de la pelea espiritual, en el momento de la intercesión, esa es la palabra que va a salir de tu boca y te va a levantar, como yo decía. Eso es como un arma que tú tienes, que es la palabra de Dios, es tu espada de 2 filos, y esa es la espada que tú vas a sacar para pelear en contra de tu enemigo, y te vas a parar en el nombre de Jesús decretando que es la palabra de Dios, y como Dios la dijo, entonces tú la crees y la aplicas en tu vida, porque hay muchas personas con demasiado conocimiento de la palabra, pero no lo aplican. Y recuérdate, la fe sin obras es muerta. El Señor te bendiga y nos vemos mañana una vez más en la Biblia en un año. Chao.